Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. El 75% de los y las integrantes de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. Este dato surge de una investigación que realizaron la Asociación Civil por la Comunicación para la Igualdad en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Es por eso que estamos en comunicación con Belén Spinetta. Ella es comunicadora y también periodista feminista, integrante del equipo de la Comunicación para la Igualdad. Hola Belén, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. Hola Natacha, bien, sabes que te escucho medio como muy bajito, muy lejos. Bien, ahora a ver si vamos a tocar algunos botones para que me escuches mejor. Ahí va un poquito más fuerte. Dale. ¿Sí? Bueno, Sí, ahí va. Estábamos comentando al inicio del programa y también en parte en esta introducción que realizaron básicamente una investigación en relación a la violencia de género en los medios de comunicación. Lo primero que se nos ocurre preguntarte es cómo fue ese proceso de realización de esta investigación y un poco a qué resultados fueron llegando. Bueno, como vos bien indicabas al principio, esta es una investigación que hicimos desde Comunicación para la Igualdad con el apoyo del Programa para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO, que se da en el marco del proyecto Protocolos de Violencia de Género contra Mujeres Periodistas en América Latina. Okay. Y también articulando con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Fue un trabajo de varios meses que consistió, por un lado, en la realización de entrevistas en profundidad a 22 periodistas de distintas partes de la región, y por el otro lado circulamos una encuesta también por distintos canales donde tuvimos respuestas, digamos, anónimas, donde indagábamos cómo es la situación de la violencia de género laboral en los medios de distinto tipo y, bueno, si tienen o no protocolo. Okay. Eso arrojó una muestra de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe. Fueron 108 las respuestas que obtuvimos y relevamos 96 casos de violencia dentro de esa muestra. Bueno, y el primer resultado, digamos, que la conclusión primera es que el 57% de los medios no tiene protocolo de violencia de género, no tiene protocolo para hablar de la violencia laboral al interior de los medios, y por el otro lado que el 75% de las y los periodistas que respondieron a nuestra encuesta o los entrevistamos en profundidad, dijo que conocía al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. Y te decía, esta investigación la venimos realizando hace varios meses y justo publicamos los primeros resultados a nuestro país justo en el marco de que se dieron las denuncias, ¿no?, de los acosos de Pedro Bríger, y esto lo menciono porque eso es solo una muestra de qué pasa cuando en los medios de comunicación no se abordan las situaciones de violencia que sufren las mujeres periodistas y que muchas veces ven truncadas sus carreras, como, bueno, menciono este caso porque es el más próximo que tenemos, pero hemos relevado, como te decía, 96 casos de toda América Latina y el Caribe. Sí, ustedes en la investigación identifican distintos tipos de violencia de género a trabajadoras de la comunicación y también es interesante poder identificarlas como tales, ¿no? Contanos qué recogieron de los testimonios en la investigación, o sea, qué tipo de violencias se manifiestan en los medios de comunicación y en otros lugares, pero específicamente en la investigación que realizaron sobre los medios. Bueno, nosotros por un lado preguntamos el ámbito en el que se daban esas situaciones de violencia. Eso nos arrojó que casi en el 50% de los casos el ámbito es el ámbito principal de trabajo. Okay. Las redacciones, los estudios, etcétera. Y en segundo lugar, el 27% es en los entornos digitales, es decir, redes sociales, correo electrónico, bueno, todo lo que se viene visibilizando ahora en relación a la violencia de género digital, donde ya sabemos que las mujeres periodistas han sido víctimas. Uh-huh.
Y por el otro lado preguntamos las formas predominantes de violencia, lo que nos dio en forma equitativa, pero muy alta, en un 65,5 cada tipo de violencia psicológica y verbal. Y en tercer lugar, el acoso sexual en un 28% de los casos. Luego viene la violencia digital. Después identificamos algunas violencias que las englobamos como malos tratos, porque por ahí no se termina de... Las mismas personas que relatan no terminan de decir, bueno, qué tipo de violencia es o no la identifican con tanta gravedad. Bueno, la física en un 12% y la económica. Esas son los principales tipos de violencia. O sea, como para destacar, violencia psicológica, violencia verbal y acoso sexual serían las principales. Okay. Y por el otro lado, también indagamos quiénes son los agresores, digamos, por parte de quién viene la violencia a las periodistas. Sí. Y en eso, lo que arrojó nuestra investigación es que en la mayoría de los casos son los propios compañeros de trabajo, con un dato muy importante que tiene que ver con la jerarquía, que es que en el 49% son varones con un cargo jerárquico alto. Es decir, está la asimetría de poder, no solo la cuestión, o sea, la asimetría de poder agrava la violencia de género. Después, en segundo lugar, colegas con igual rango en un 27%, o sea, un compañero de trabajo que tiene el mismo estatus tuyo. Eso en el caso de la violencia en las redacciones, en los estudios, lo que llamamos, en el estudio lo llamamos como violencia offline para diferenciar de la online, pero sería la violencia concreta en el día. En el lugar de trabajo, claro. Y en el caso de la violencia digital, y esto para nosotras es muy importante, o sea, todo es importante, pero esto me parece que es una muestra, o lo vemos como una muestra del contexto sociopolítico de América Latina, es que en el caso de agresiones online, el sector gubernamental y político es el que va en punta como principales agresores, con 31,5% de los casos. Y bueno, hay varios testimonios de Brasil por parte de Bolsonaro, y acá en Argentina no están retratados efectivamente en nuestra investigación, pero sí te podría mencionar que una muestra de esto es la actitud que tiene por un lado el presidente y los funcionarios de más alto nivel. Bueno, sin más, ayer hubo una periodista atacada por el presidente, una periodista de economía, ha hecho ataques concretos contra Mario O'Donnell, Romina Mangel. Bueno, esas son muestras, digamos, de lo que nos pasa acá en nuestro país. Trato de ejemplificarlo, pero bueno, aparecían los casos de Bolsonaro en Brasil también. Y bueno, y también apareció mencionado López Obrador, que si bien es otro corte político, bueno, también ha aprovechado su rol de presidente para agredir y maltratar a periodistas que quizás no han cuestionado sus políticas. Sí, claramente. Entonces, el posicionamiento político no es excluyente, digamos, pueden ser de cualquier fuerza política, que el maltrato es algo más sistemático, ¿no? Belén, te interrumpo un segundo porque hay un dato que nos llamó mucho la atención, que también es muy alarmante, que es que el 41% de las personas que llegaron a denunciar todas estas violencias que nos estás relatando en diferentes medios de comunicación sufrieron represalias, en algunos casos hasta el despido, o se convirtieron claramente en el blanco de distintas medidas por haber hecho pública la agresión. Con estos datos pensamos en que es muy difícil hacer una denuncia individual, ¿no? Sabiendo que quizás hay este tipo de reacción ante la manifestación de este tipo de violencias, de abuso, de acoso, no sé, desde la desautorización, ¿no? Como lo que viene a partir de que se hacen públicas o se dicen esas denuncias, hace que quizás la denuncia individual no sea totalmente efectiva. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto en marcos más colectivos, en el sentido de acompañar y a su vez poder intervenir? Bueno, justamente ese dato que mencionás es como la muestra de esta investigación de la necesidad de que existan protocolos de violencia, de cómo abordar, y que de esos protocolos, aparte, se conozcan entre las trabajadoras y los trabajadores, porque los medios que sí lo tienen, nosotros ahora dentro de poquito vamos a publicar la investigación completa,
Pero lo otro que vimos es que dentro de los medios que sí tienen protocolo o tienen un área de género especializada, muchas veces no se conoce entre las periodistas o las trabajadoras cuáles son los mecanismos, cómo acceder, no se sabe que existen estos protocolos. Y previo a ese dato del 41,5 que vos mencionabas, que hubo represalias, está que solo el 28% denunciaron. Y encima de eso que vos decís, de las que denunciaron, el 41% tuvo represalias del despido, hasta ser amenazadas, hasta que se les cambien las tareas, se les retrase el trabajo, bueno, todas estas situaciones. Sí. En ese contexto, nosotras, o sea, el proceso de la investigación, lo que hacemos también es, y una reunión de trabajo que hubo con representantes de medios de toda América Latina, estuvo FEPAL también, es proponer, digamos, que se desarrollen protocolos de prevención con perspectiva de género, y como que tiramos una propuesta de 10 puntos básicos que toda organización debe considerar. Okay. ¿Cuáles serían? ¿Hola? Hola, sí, te consultaba en este protocolo, ¿no? que ustedes proponen. Me comentás que tienen 10 puntos básicos. ¿Cuáles nos podés comentar que son los más importantes? Dale, sí, y en eso, pero que te quería responder tu pregunta, que es, siempre decimos que en estos procesos tienen que estar acompañados de capacitaciones, sensibilizaciones, y que sean espacios en los que participen los trabajadores y las trabajadoras, que no sea solo una cosa de arriba para abajo que se baja sin ningún camino, y eso hace todo más difícil. En ese marco era, obviamente determinar quiénes son las personas alcanzadas, cuáles son los ámbitos de aplicación espacial, que la violencia laboral va mucho más allá del espacio físico de trabajo. Tenemos testimonios que, han sufrido violencia realizando un móvil, en un viaje, e incorporar la violencia digital como nuevo fenómeno. Cuáles son las conductas violentas que se identifican, los tipos y las modalidades, cuáles son los principios de intervención, es decir, qué hacemos una vez que llega la denuncia. Y por otro lado, ¿quiénes son las personas que están encargadas de intervenir frente al hecho concreto? Sean internas, externas a la organización, cuando corresponda. Otra cosa muy importante es las primeras medidas a adoptar, es decir, tanto las medidas urgentes necesarias para que cese inmediatamente la violencia, como aquellas que se definan en un proceso de investigación y, cuáles son las consecuencias de fondo de la violencia. Uh-huh. Que los protocolos incluyan una forma de reparar el daño mediante acciones concretas, porque muchas veces no alcanza con que la persona sea despedida o separada del cargo, si bien no es lo que abunda, porque es lo contrario, es lo otro, es que no sufren consecuencias, pero tampoco se toman medidas de reparación sobre las víctimas. Después las sanciones hay que pensarlas en función de los tipos de violencia también, de que no toda la violencia tiene la misma gravedad, etcétera, y cuáles son los mecanismos que se van elaborando, digamos, para detectar los factores de riesgo en las propias redacciones, en los propios medios, que puedan contribuir a que se reproduzcan estos hechos de violencia. Okay. Y finalmente realizar el seguimiento de los casos, que cada vez que surja un caso se incorpore la experiencia, y que al mismo tiempo esto no sea un proceso que se extienden por años en el tiempo. Hoy conocimos otro caso, otra periodista acá argentina que denunció en el medio que sufría maltrato laboral por parte de un periodista y nunca tuvo respuesta, se hartó, publicó en las redes y la terminaron despidiendo. Entonces, hay mucho que trabajar. Sí, sabes que escuchándote y este protocolo que proponen, que si bien puede llegar a ser general y que claramente, como vos decís, es necesario que después cada organización lo modifique, ¿no? O lo adapte a las particularidades, pienso también en lo importante de que cualquier tipo de organización tenga estos protocolos ante violencia de género, en cualquier tipo de organización, pero sin embargo, ustedes hicieron un foco en los medios de comunicación. La pregunta que tengo para hacerte acá es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué eligieron los medios como el campo de la investigación? Principalmente porque somos una organización que trabaja en eso. Trabaja en cómo incidimos
desde en la perspectiva de género en la comunicación, la perspectiva feminista en la comunicación. Nosotras nos dedicamos a trabajar en eso, digamos, somos una organización que trabaja en incidencia, capacitación, todo vinculado a comunicación, género y derechos humanos desde una perspectiva interseccional. Ese es nuestro campo de investigación, de acción, a eso nos dedicamos y por eso nuestro trabajo está orientado a lo que pasa en los medios, sí, y no en otras organizaciones de otro tipo. Uh-huh. Sí, lo que me gustaría mencionarte es que no analizamos solo los medios grandes. Esta investigación incluye medios grandes, medianos, comunitarios, de todo tipo de medios, radio, televisión, gráfica. Entonces, bueno, como tratamos de que haya una variedad de medios y de países representados también. Sí, bastante heterogéneo, ¿no? El muestreo que hicieron. La pregunta anterior iba más bien relacionada a quizás las limitaciones que pueden existir específicamente en medios de comunicación cuando se ejerce este tipo de violencias, ¿no? Lo pensamos en relación a la libertad de prensa. Entonces, ¿afecta quizás ustedes pudieron observar o en cierto punto en algún testimonio salió esta idea de que en realidad en el trabajo periodístico se puede llegar a que esa digamos, como violencia pueda limitar la libertad de prensa? Totalmente. Aparte el contexto que estamos viviendo de retroceso de los avances que hemos generado en relación a los derechos de las mujeres, de la diversidad, de las disidencias en nuestro país, hoy está en riesgo. Está en riesgo los pasos que pocos, pero algunos que se había dado en relación a la democratización de los medios de comunicación. Es algo que es fluctuante en América Latina, pero estamos en un contexto mundial, digamos, de avance de las derechas que tienen como agenda, por un lado, el ataque a los periodistas y las periodistas opositoras, y por el otro lado, una clara agenda antigénero. Por lo tanto, es un poco también ese contexto alarmante que nos preocupa, de defensa de la libertad de expresión, donde vemos, ya lo hemos visto en otras investigaciones anteriores que hicimos, donde vemos que las mujeres periodistas están sufriendo ataques particulares, hay casos paradigmáticos en América Latina, pero bueno, en este contexto se hace más que necesario, ¿no? Visibilizar eso y defender el trabajo que se hace cada día en búsqueda de la verdad, que para eso existe el periodismo, ¿no? Quien habla es Belén Spinetta, es comunicadora y periodista feminista, integrante del equipo de comunicación para la igualdad. Belén, te hago una última y te dejo descansar. Vos durante la entrevista nombraste, ¿no?, el caso del acoso a periodistas por parte de Pedro Brigger, que se dio hace poquito tiempo, en realidad que se conoció hace poquito tiempo. Desde la Organización Periodistas Argentinas acompañaron a las denunciantes y pidieron estas disculpas públicas. Lo relaciono con esto que estaba en el protocolo que recién acabas de nombrar, esta idea de acciones reparatorias. El viernes pasado, Pedro Brigger hizo un video pidiendo disculpas, y lo que te propongo para charlar y analizar juntas es si ese posicionamiento en el video, en el que pide disculpas, tiene que ver con esta idea de acción reparatoria, si lo analizan así. Bueno, ahí te voy a dar mi perspectiva completamente personal, obvia, no de la organización, lo que pienso yo. Okay. Yo entiendo que las periodistas argentinas, el llamado de periodistas argentinas, tenían una principal reclamo, que era que Pedro Brigger pida perdón, y que el señor lo hizo. Y eso para mí es muy importante en el sentido de que otros casos que han sido muy conocidos, te puedo comentar el caso de Telma Fardín, o del chico que denunció a Jay Mamón. Sí. Los agresores tomaron otro camino, que fue una campaña constante para deslegitimar y agredir a las personas denunciantes. Por lo tanto, eso ya es un cambio. Yo creo que la denuncia haya sido colectiva y con la potencia que tuvo, fue un paso fundamental. Algunas personas inclusive decían, bueno, qué tibias, las periodistas solo piden
pidió disculpas, ¿viste? Porque a veces se piensa que todo se resuelve con la cárcel, la punición, y en realidad, bueno, no estamos tan amparadas muchas veces por la justicia para encarar un proceso judicial de determinada manera. Entonces, a mí me parece que eso es un avance enorme. Después te puedo decir desde mi perspectiva que la segunda parte del video me parece un mamarracho, una vergüenza. Creo que alcanzaba con que dijera asumo los hechos, sí, reconociéndolo mal, ¿no? Sí, soy culpable, pido perdón, chau. Pero me parece que la segunda parte es un poco hasta provocadora, es decir que, o sea, se pone a disposición para, no sé, ayudar a otros hombres. A mí me chocó bastante, pero creo que la palabra final la tienen las víctimas, las personas que lo denunciaron, las compañeras que lo denunciaron, que ellas son las que realmente tienen que hablar de esto. Yo creo que es un avance gigante que el tipo haya reconocido, y más en este contexto nuestro, propio de nuestro país que te mencionaba antes, donde las mujeres y las feministas en particular estamos siendo atacadas y deslegitimadas completamente. Entonces creo que eso es un paso muy grande. Y la segunda parte del video, bueno, ya es para analizar más en profundidad, pero creo que fue totalmente innecesario. Sí, sí. Belén, te agradecemos un montón la comunicación con FM La Tribu, y claramente vamos a seguir atentas a cuando publiquen los resultados o la investigación en su totalidad, ¿no? Igualmente pueden empezar a encontrar datos en sus páginas, las vamos a robar en redes sociales, porque la verdad es que es súper interesante las conclusiones a las que llegaron, y ni hablar de la propuesta que viene a través de un protocolo para poder incidir en diferentes medios de comunicación, grandes, chiquitos, comunitarios, autogestivos y demás. Así que nada, nos mantenemos en contacto, y de vuelta agradecerte que te hayas tomado este tiempito para hablar con nosotras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande y también estamos a disposición. Gracias. Bien, quien se iba entonces es Belén Spinetta, comunicadora y periodista feminista, integrante del equipo de Comunicación para la Igualdad, analizando esta investigación de 95 medios de comunicación en 14 países de América Latina y el Caribe, donde comenzaron a indagar acerca de las violencias que sufren las periodistas en diferentes medios de comunicación y todo lo que lleva a aparejado, digamos, poder denunciar este tipo de situaciones.